Hola, yo soy Elia Martínez Rodarte, yo soy sexóloga educadora y bueno, pues estoy celebrando 20 años de mi columna imaginaria, pero el día de hoy quería recordarles a la gente que pues me ha leído durante años que pues si tienen este libro, el de Imaginaria que salió hace 10 años, pues que compartan sus fotos, sus experiencias de haberlo leído, sus reseñas. Este es un libro que sin duda pues ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Este lo editó Postdata, Ediciones Postdata, y bueno, fue un libro que me gustó mucho hacer. Es una compilación de mis columnas de los primeros años de Imaginaria. Estamos hablando de 2003, o sea, hace 20 años, porque en junio cumplo 20 años de empezar haberla publicado en los periódicos Metro de El Grupo Reforma, que fue en realidad en donde empezó Imaginaria. No empezó en el metro de Monterrey, sino más bien en el metro de la Ciudad de México. Y lo que sucedió fue que estaba pues yo publicando en las redes sociales, sobre todo, perdón, las redes sociales ni existían. Estaba yo publicando mi blog en Blogspot, que lo tumbaron en 2008. Entonces me escribe Paco Almaraz, Pacaso, el que hace el Doctor Netas, Marionetas, también. Entonces me dice, oye, tu columna, ¿qué onda? Me gustaría que me la publicaras aquí en los metros. Y yo le digo, bueno, pues sí, estaría fabuloso. Yo acababa de entrar a trabajar a Grupo Afirme, de editora en comunicación. Y bueno, hacía básicamente discursos y unas cosas de medios, etcétera, ¿no? Pero entonces me habla Paco de Reforma para invitarme a Metro, y luego empieza un rollo así como que, bueno, pues ahora, pues habla con Ricardo Elizondo, me acuerdo, para que se pongan de acuerdo cuánto vas a ganar. Entonces yo me acuerdo que mi pareja de aquel entonces me decía, no, acá pídeles una lana y no sé qué, y así, porque me iban a pagar por unidad. Entonces ahí estoy yo hablando con Ricardo Elizondo, me acuerdo que nos aventamos una hora pactando lo del precio de la columna. O sea, al final no me acuerdo ni cuánto fue el precio inicial, porque me iban a pagar por unidad, y luego que me sale el sablazo, el Paco me dice, y vas a publicar lunes, miércoles y viernes. Y yo, o sea, ¿cómo voy a publicar lunes, miércoles y viernes? Entonces ya empezó, digamos que una dinámica de buscar temas. O sea, yo era una mujer que por supuesto tenía muchos temas este, en, en cuanto a lo que se refería a relaciones sexuales, a vinculaciones afectivas, que en aquel entonces pues eran los ligues y los acostones o las acostadas, las propias, las ajenas, ¿no? Y bueno, también contar las historias que tienen que ver con la sexualidad humana, pero abordado desde un punto de vista que realmente en aquel entonces, en el 2003, por supuesto, no era algo que fuera con un basamento científico, sino simplemente eran cuestiones anecdóticas sobre la sexualidad, sobre las relaciones sexuales y sobre el ser sexual. O sea, sobre el ser sexual y sexuado, ¿no? Y curiosamente lo que más me acuerdo que pues, por supuesto trataba temas que tenían mucho que ver con asuntos que yo ya había abordado antes, como el VIH, el VIH-Sida. O sea, durante mucho tiempo pues yo publicaba materiales en otros medios o en los medios que he estado sobre VIH, y a mí pues el tema me interesaba mucho, por un asunto por supuesto personal. El VIH, SIDA, no es un asunto que uno se ponga a hablar de él o a pugnar por erradicarlo por una cuestión casual o mucho menos banal. Entonces, obviamente, yo publicaba textos que me aportaba en aquel entonces Abel Quiroga y también Joaquín Hurtado, de Acodemis y de Abrazo. Y pues durante mucho tiempo aprendí, y luego ya cuando estuve en la columna, pues apliqué toda esa información que había adquirido durante los años
para hablar también de VIH y de las columnas y por supuesto empoderar el uso del método de barrera como es el condón, en aquel entonces el condón masculino, que es el condón que se pone en el pene, es el condón externo, método de barrera. Y bueno, pues ahora más recientemente pues me he ubicado mucho en la difusión del conocimiento del condón femenino, que es un método de barrera que, bueno, por supuesto, revolucionaría la vida sexual de las mujeres si se conociera más, si fuera más accesible y sobre todo, pues, aprender y dominar la técnica de ponerlo, que, bueno, dominando la técnica del condón femenino o método de barrera que se pone dentro del canal vaginal, pues se podría lograr pues muchísimo del empoderamiento que deseamos en el control de la vida reproductiva de las mujeres. Pero bueno, les contaba de mi libro, este es mi libro, aquí ya no charolea. Me acuerdo que, bueno, salió hace 10 años, lo presenté en muchos lados, todo el 2011, 2012 me dediqué a presentarlo, fue un libro que moví muchísimo, pero sobre todo es un libro que también me abrió muchísimas puertas y sobre todo me conectó con mucha gente que pues realmente quería saber de la sexualidad, quería saber del sexo, pero en aquel entonces, como te digo, este libro pues obviamente tiene mucho del sesgo de la persona que yo era en aquel entonces. Por supuesto que eso no es un libro tan feminista, incluso hay textos que pueden ser de un sesgo pues machista. De hecho, en algunas reseñas se ha hablado de que pues este libro es incluso un poco políticamente incorrecto y machista en algunos de sus textos, lo cual pues yo estaría de acuerdo con ello, o sea, porque por supuesto tiene que ver con otras cosas en las que yo pues no estaba educada, no estaba deconstruida, mi feminismo era endeble, por decirlo de alguna manera, no estaba no conocía tanto, conocía las bases solamente, sin embargo, pues obviamente no tenía una postura construida de una manera como sólida, fundamentada y sobre todo con las autoras adecuadas. Y bueno, pues eso pasó con los años, ¿no? Y es algo que me gusta mucho de este libro es que tiene esta contraportada que me hizo Andrés de Luna, un erotómano que yo admiro mucho, y es algo que a mí, pues la verdad, me fue muy importante para mí que Andrés de Luna, a quien conocí cuando yo trabajaba en Tusquets, pues pudiera hacerme la contraportada de este libro. Para mí es muy importante haber tenido este texto. Dice así: el cuerpo es nuestro aliado y nuestro enemigo a la vez. Con él rodamos por las pendientes de la gloria o nos acercamos a los peores abismos. Tenemos que aprender la difícil convivencia con nuestro vecino inmediato, con esa maraña de huesos, músculos, glándulas, vellos y todo eso que lo conforma. Elia Martínez Rodarte, en Ivaginaria, hace una revisión a fondo de las mitologías cotidianas, de las confusiones y de los desaciertos en el terreno quebradizo del Eros. Desde luego, está la contraparte, la que nos ubica y nos confirma una manera gozosa de encontrar los hilos secretos y visibles del placer. Lo mejor del caso es que Elia consigue su propósito con textos breves y plenos de sugerencias, sin descuidar referencias del pasado y del presente que hablan de sus habilidades literarias para tejer lo que es una mera práctica y lo que desborda, lo inmediato para internarse en una aventura mayor, la conciencia del Eros. Escribir de erotismo es labor difícil, sobre todo porque el campo está minado por los lugares comunes, las insistencias o peor aún, la trivialidad. Elia Martínez Rodarte está por encima de esas consideraciones. Su prosa es ágil y en sus textos fluye la lucidez, esa chispa inteligente que anima sus escritos, en los que nunca decae su capacidad por revelar la cara oculta de los temas. Lo mismo cuando habla de los besos franceses o los negros, que cuando se mete a la minimalia del clítoris o al alfabético punto G, sin olvidar los genitales masculinos.
El recorrido es excitante y vaya que lo es, porque la anatomía humana es mucho más de lo que vemos. Sin falso espíritu académico y sin vocaciones didácticas, lo que hace Elia es encontrarse de frente y sin temores con una y mil prácticas vistas sin falsos pudores. Un libro delicioso para leerse sin interrupciones, con el ritmo acompasado de un momento lúbrico. Ay, bueno, pues gracias por escucharme, por saber de esta primera, por interesarse también en estos primeros 20 años de Imaginaria. Seguiré contándoles algunas anécdotas sobre lo que ha sido escribir esta columna, porque, bueno, pues es una de las columnas sobre sexo, sobre sexualidad, sobre sexología y educación en la sexualidad integral, que hasta el momento lleva pues mucho tiempo. Tengo 20 años escribiendo y bueno, han pasado muchas cosas más. Les quería hablar del libro, del prólogo de Andrés de Luna y sobre todo de cómo entré yo a Imaginaria, a escribirla en los periódicos Metro. La historia con los lectores y lectoras de Metro ha sido entrañable y sobre todo una historia de amor. Eso es lo más importante. Gracias por estar, gracias por su cariño y yo soy Elia Martínez Rodarte, soy sexóloga educadora. Puedes escribirme a elia.martinez.rodarte@gmail.com y estoy en las redes sociales en Imaginaria. Te mando un beso.